Amigos de 70 veces 7, nos encontramos en su sesión aquí en casita y como les recordamos que estamos en compañía del padre Rogelio Cruz. Quisiera que tú nos continúes hablando un poquito sobre el proyecto para dotar a familias de casas. Mira, nosotros estamos haciendo en el país la vivienda más barata. ¿Por qué? Porque nosotros sencillamente no estamos sacando dinero, eso ni nos interesa dinero. Lo que nos interesa es devolver la dignidad a una familia. Y la gente tiene que entender esto. Yo descubrí esto con una vivienda, cuando en primer lugar la vivienda es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Pues por lo tanto, y el déficit habitacional de mi país es más de 800.000 viviendas. Eso no tiene forma. No tiene un barril sin fondo. Y con la gravedad de que el Estado no tiene programa de vivienda, sino que tiene programas políticos de vivienda. Y muda a su gente, todos lo sabemos. Porque claro. hemos trabajado en problemática de desalojo y todo ese tipo de cosas. ¿Qué sucede? Nosotros estamos haciendo la vivienda más barata, ¿pero por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en primer lugar, el programa nuestro es para los más pobres, para los que nunca soñaron tener una vivienda. Las últimas dos que estamos haciendo en este momento, una familia con 8 hijos, una casita que no se había caído porque estaba acorada, como decimos vulgarmente, con una barrica, si no se hubiese caído, había que intervenirla. Una señora que se le cayó su casa prácticamente encima con 3 hijos, eso había que intervenirlo. Pero el costo de la vivienda nuestra es con 170.000, 180.000 pesos. Nosotros, al que tiene su solar, le estamos haciendo una vivienda de 3 habitaciones, un baño dentro, una salita y sencillamente un espacio de dignidad. ¿Qué es lo que está pasando en Haití en este momento? Bueno, la gente tiene que saber que el terremoto en Haití fue el 12 de enero. Y después del 12 de enero, 9 meses después, ni siquiera el 2% de los escombros lo ha recogido. Pues por lo tanto la gente está viviendo encima de los escombros. Sí. Más en Puerto Príncipe. Yo he ido después del terremoto. Bueno, del terremoto yo al día 13 estaba en Haití ya, al día siguiente. Porque yo había estado, incluso había vivido pues allá un tiempo. Y conocí un poco la realidad y al día siguiente estuve allá porque nosotros montamos una campaña una vez desde La Vega de recoger todo lo que pudiéramos. Nosotros a los 3 días estamos allá con 24 camiones de alimentos. ¿Y qué es lo que han hecho los recursos, los países? Ahí voy. Entonces, ¿qué sucede? La problemática de Haití es muy seria. En Haití hay más de 900 ONG, de las cuales solamente trabajan 90 ONG. Y la mayor parte entonces del dinero se va en gastos administrativos. Y Haití no existe como nación en estos momentos. No. Haití está ocupada militarmente por los organismos internacionales, por la MINUSTAH, que son las fuerzas internacionales. Al estar ocupado por las fuerzas internacionales, ¿en manos de quién van a poner el dinero? Y no solamente eso, sino lo que gasta un miembro de cualquier organismo de esos organismos internacionales en el país o un guardia, con lo que gasta en un día se alimentarían 75 niños haitianos. Wow. Pues por lo tanto, el dinero se está invirtiendo. Lo están consumiendo los mismos promotores. Los mismos promotores, únicamente y exclusivamente de aquellos que fueron a sacar aquel país adelante. Además, no le interesa sacar adelante porque la pobreza es negocio y todo el mundo lo sabe. Ahí vive gente que vive muy bien de la pobreza de miles de millones de haitianos. Pero no solamente eso, sino que en los momentos actuales la gente tiene que saber esto. Más de 2 millones de haitianos viven en tiendas de campaña en Puerto Príncipe. En Puerto Príncipe no quedó ni un espacio. ¿Más de cuántas personas tú dices? Más de 2 millones. Bendito sea. Más de 2 millones. Por esto, en Haití no quedó un espacio libre. Todos esos espacios comunes fueron ocupados por tiendas de campaña y cosas esas. Pero imagínate, tienda de campaña donde no hay sanitario, tienda de campaña donde no hay que comer, tienda de campaña donde no hay ninguna privacidad. Pues por lo tanto, los niveles de corrupción, de desgracia que está viviendo ese pueblo en momentos actuales, eso no tiene punto de comparación. No. Además, que en Haití, yo digo que Haití no existe como nación en los momentos actuales por 2 razones fundamentales. Leyendo un poco la simbología, el poder político colapsó, porque se cayó el Palacio Nacional, claro, colapsó, sí. Y murieron 11 senadores, murieron 12 diputados, pues por lo tanto no existe el poder político en Haití. Pero que el poder religioso también colapsa en Haití, porque en Haití la catedral también se derrumbó, el arzobispo murió, pues por lo tanto, hablando desde el punto de vista de simbología, aquello no existe como nación. Por más que quieran venir a presentarlo, por más que quieran hacer elecciones, por más que entonces todo el dinero que tanto Estados Unidos ha prometido como las demás potencias, como las demás... No hay a quien entregárselo. No hay a quien entregárselo. Y tampoco lo quieren entregar, ¿será? No que no lo quieran entregar, sino que sencillamente no hay una estructura adecuada que garantice la correcta utilización de ese dinero.
Entonces, pero por Dios. Entonces, ¿cuál es el futuro? Porque Haití está frente a unas elecciones próximamente. Pero van a hacer un show única y exclusivamente. Porque entienda, si antes un 80% de los haitianos no tenía identidad, ahora, después del terremoto, es más de un 90% que ni siquiera tiene un documento, por ejemplo, para ir a votar. Entonces, yo pienso que en Haití hay que sincerarse, y la gente que están allá y la gente de los organismos internacionales tiene que sincerarse con la situación de Haití y comenzar a organizar ese país. Pero hay que saber esto, que la solución de los problemas de Haití no están en la mano ni de Estados Unidos ni de los organismos internacionales, sino que están en la mano de los haitianos. Porque hay los grupos haitianos en este caso, y las organizaciones haitianas tienen haitianos y haitianas muy capacitados, que ellos podrían perfectamente comenzar a hacer un trabajo de organización de ese país. Pero el que mejor entiende a un haitiano son los haitianos. Pues por lo tanto, el problema de Haití lo tienen que resolver los mismos haitianos. Y hay gente muy preparada que realmente pudiera entrarle con sinceridad a resolver, porque tiene solución.